Muy buenas noches, amados amigos y hermanos, aquí reunidos en San José de los Campos, en San Pablo, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes para compartir estos momentos de compañerismo alrededor del programa divino y ver el misterio de las dispensaciones, del cual estaremos hablando en esta ocasión, para lo cual leemos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Em caridade nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito da sua vontade. Para alabanza de su gloria, Para louvor e glória da sua graça, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, e ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. e tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, Nele digo, em quem também fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas, según el designio de su voluntad, segundo o conselho da sua vontade, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. com a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. O qual é o Senhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é el misterio de las dispensaciones. o mistério das dispensações. Y San Pablo dice São Paulo disse de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Así de las que están en los cielos tanto as que estão no céu como las que están en la tierra. como as que estão na terra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quem quer bondade. Cuando se habla de dispensaciones, Quando se fala de dispensações, necesitamos comprender necessitamos compreender que hay 7 dispensaciones. que há 7 dispensações. La primera dispensación A primeira dispensação es la dispensación de la inocencia. é a dispensação da inocência. Eso fue en el tiempo de Adán, Esta foi no tempo de Adão, antes de la caída en el huerto del Edén. antes da queda do horto do Éden. Tenemos también que comprender Temos também que compreender que para cada dispensación que para cada dispensação hay un mensajero. há mensageiro. Ese es un profeta dispensacional. Este é profeta dispensacional. Y el profeta de la dispensación de la inocencia E o profeta da dispensação da inocência fue Adán. foi Adão. Luego de la caída, Após a queda, la raza humana a raça humana, más adelante comenzó una nueva dispensación, mais adiante começou uma nova dispensação, la dispensación de la conciencia. dispensação da consciência. Esa fue la segunda dispensación. Esta foi a segunda dispensação. Y el profeta mensajero fue Set, E o profeta mensageiro foi Sete, hijo de Adán. filho de Adão. Más adelante, Mais adiante, cuando la raza quando a raça llegó a una condición en que desagradó a Dios, chegou em uma condição que desagradou a Deus, Dios le dijo al profeta Noé Deus disse ao profeta Noé que iba a destruir al ser humano que destruiria o ser humano. y envió E enviou un profeta profeta para darle a conocer lo que iba a suceder. para dar o conhecimento do que sucederia. Y allí E lá se estaba entrelazando estava entrelaçando-se una nueva dispensación uma nova dispensação, con la dispensación de la conciencia. uma dispensação da consciência. Las dispensaciones se entrelazan unas con otras. Entrelaçam-se umas com as outras. Y allí se estaba entrelazando E lá esteve entrelaçando-se una nueva dispensación. uma nova dispensação. Estaba allí presente Lá estava presente el profeta de la nueva dispensación, o profeta da nova dispensação, el profeta Noé. o profeta Noé. Cuando aparece en la tierra un profeta dispensacional, hay que abrir los ojos espirituales bien grandes, porque una nueva dispensación se está entrelazando con la dispensación que está llegando a su final. Y allí estaba el profeta Noé como señal del entrelace de una nueva dispensación y como señal del fin o final de la dispensación de la conciencia. Las dispensaciones finalizan con el juicio divino. Y las nuevas dispensaciones encontramos que reciben la bendición de Dios. Ahora vean, Noé recibió la bendición de Dios y obtuvo la revelación del juicio divino que vendría sobre la raza humana, pero también tuvo la revelación de cómo escapar de ese juicio divino. Y ahora Noé lo encontramos construyendo un arca en ese entrelace de la dispensación
del gobierno humano do governo humano con la dispensación com a dispensação de la conciencia. da consciência. Noé Noé es el profeta é o profeta de la tercera dispensación, da terceira de la dispensación da dispensação del gobierno do humano. governo humano. Vino el diluvio Veio y se llevou a todos e levou a todos los que no creyeron aqueles que não creram el mensaje de Noé. na mensagem de Noé. Fueron millones de seres humanos Milhões de seres los que murieron humanos que morreram con el diluvio com o dilúvio que Noé que Noé había anunciado que vendría. anunciara que viria, Siendo un profeta dispensacional, sendo um profeta sensacional. su mensaje A sua mensagem era para todo ser humano, era para todo ser humano, para todo pueblo, para todo povo, nación nação y lengua. e língua. Y toda persona E toda pessoa que recibía ese mensaje que recebia essa mensagem recibía la bendición de Dios recebia a y obtenía el conocimiento Deus e o conhecimento de cómo escapar de como escapar del juicio divino do juízo que vendría que viria en aquella ocasión. naquela ocasião. Pero vean ustedes, Mas vejam vocês, en aquel tiempo naquele tempo, hubo millones de seres humanos. houveram milhões de seres humanos. Que hubo millones, Houveram milhões, hubo igual, ou igual, o quizás más que de los que hay ahora. ou quem sabe mais do que há atualmente. ¿Por qué? Porque Pues la gente vivía cientos de años. as pessoas viviam centenas de anos. Matusalén vivió Matusalém viveu 969 años. 969 anos. Y si un solo hombre en la actualidad, E se somente um homem atualmente, algunas veces tiene algumas vezes tem 5 hijos, 5 filhos, o 10 hijos, ou 10 filhos, o 15 hijos, ou 15 filhos, y solamente vive e vive somente de 70 a 100 años normalmente, 70 a 100 anos normalmente, ¿cómo sería un hombre como seria um homem de aquel tiempo naquele tempo que vivía que vivia más de 500 años? mais de 500 anos? Miren, Noé Olha, Noé vivió viveu una cantidad de años uma quantia de anos grande grande antes del diluvio, antes do dilúvio, unos 600 años uns 600 anos antes del diluvio. antes do dilúvio. Y después del diluvio E depois do dilúvio, vivió viveu 350 años más. 350 anos mais. Por todos, Entre todos, el profeta Noé o profeta Noé vivió viveu ¿cuántos años? quantos anos? Vivió 930 años. Viveu 930 anos. Vamos a ver si lo podemos encontrar rapidito aquí. Vejamos se podemos encontrar rapidinho aqui. Corrijo, 950 años, Corrijo, 950 anos, porque 600 porque 600 antes del diluvio antes do dilúvio y 350 que les dije e 350 que eu vos disse son são 950. 950. Encontramos en el Génesis capítulo 10, verso 1, Encontramos em Gênesis, capítulo 10, no verso 1, y también en el capítulo 9, e também no capítulo 9, versos 28 al 29, versos 28 a 29, que dice así: que diz assim: y vivió Noé después del diluvio 350 años. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ahora miren ustedes, Agora vejam vocês, una persona en la actualidad uma pessoa atualmente dice: diz: si yo pudiera vivir aunque sean 100 años, se eu pudesse viver fosse 100 anos, eso es un éxito. isso seria um êxito. Pero miren Noé, Mas vejam Noé, vivió 600 años antes del diluvio viveu 600 anos antes do dilúvio y después del diluvio e depois do dilúvio vivió 350 años más. viveu mais 350 anos. Pero miren, Mas vejam, tanto tanto el que vive desde 70 a 100 años aquele que vive 60 a 100 anos y los que vivieron e os que viveram 950 o 950 969, ou como Matusalén, como Matusalém, se murieron también. também morreram. O sea que no importa Vocês não importa, que sean pocos sejam poucos, o sean muchos años. sejam muitos anos. Lo importante es O importante é que la persona que a pessoa crea el mensaje de Dios creia na mensagem de
para dispensación que le ha tocado vivir. Ahí está todo el secreto. Ahí está todo o segredo. Porque el cuerpo en el cual nosotros vivimos Porque o corpo em que vivemos es un cuerpo mortal, é corpo mortal, corruptible corruptível y temporal. e temporário. No importa cuántos años viva, Não importa quantos anos viva, al final no final tiene que morir. tem que morrer. Porque este cuerpo Porque esse corpo ha sido obtenido foi obtido luego de la caída del ser humano. após a queda do ser humano. Antes de la caída, Antes da queda, el ser humano o ser humano podía vivir eternamente. podia viver eternamente. Pero luego de la caída en el huerto del Edén, Depois da queda do corpo da terra, el ser humano o ser humano no podía vivir não podia viver 1000 años. 1000 anos. Tenía que morir antes Tinha que morrer antes de los 1000 años. de completar O sea, que tenía ou seja, tinha ese lapso de tiempo. esse lapso De 1000 años de 1000 anos, no podía pasar. não podia passar. Porque eso es un día delante de Dios. É um dia de Deus. Y Dios dijo a Adán, Deus disse a antes de la caída, antes da queda, que no comiera del árbol de ciencia del bien y del mal. não comece a árvore da ciência do bem e do mal, Porque el día que lo hiciera, porque o que fizesse, ese día moriría. Y un día delante de Dios, Deus, para el ser humano, ao ser humano, son 1000 años. são 1000 anos. Por eso el ser humano, Por isso o ser humano, luego de la caída, após a queda, no ha podido vivir aquí en la tierra não pode viver aqui na terra, más mais de 999 años, digamos. de 999 anos. O si colocamos el caso de Matusalén, Ou se colocarmos o caso de Matusalém, pues 969 años. foi 969 anos. Ese fue el más que duró. Esse foi o que durou mais. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês, que la causa de la muerte que a causa da morte fue el pecado. foi o pecado. Porque la muerte entró al ser humano Porque a morte entrou no ser humano por un hombre, através de um homem, por Adán, através de Adão, el cual o qual dejó entrar la muerte deixou entrar a morte, al dejar entrar el pecado, ao deixar entrar o pecado, y así el ser humano, e assim o ser humano, para su descendencia, para a sua descendência, trajo ese problema, trouxe esse problema, esa maldición essa maldição de la muerte da morte para la raza humana. Ahora, Agora, vean ustedes vejam vocês, cómo el ser humano, o ser humano, por más años que viva aquí en la tierra, por mais anos que viva aqui na terra, al final, no final, su cuerpo físico se tiene que morir. tem que morrer, Porque es mortal, porque é mortal, es corruptible é corruptível y es temporal. e é temporário. Y Dios le ha dado al ser humano Deus deu ao ser humano la oportunidad de venir a la tierra a oportunidade de vir à terra en estos cuerpos mortales desses corpos mortais para que haga contacto para poder contar con la vida eterna, com a vida eterna, la cual solamente se encuentra en Jesucristo. qual somente encontra-se em Jesus Cristo. Y el ser humano E o ser humano no puede vivir eternamente não pode viver eternamente, a menos que no sea por medio de Jesucristo. a menos que não seja através de Jesucristo dijo, Jesucristo disse: yo soy el camino, Eu sou o caminho, la verdad a verdade y la vida. e a vida. Y nadie viene al Padre Ninguém vê ao Pai, si no es por mí. senão por mim. No hay otro camino, Não há outro caminho, no hay otra vida. não há outro. Él es la vida eterna. Ele é Y Él es el camino a la vida eterna, al árbol de la vida. Él es la única verdad, Ele é a única verdade, el único camino o único caminho y la única vida eterna. e a única vida eterna. Y el ser humano E o ser humano que quiera vivir eternamente queira viver eternamente tiene que tomar un camino, tem que tomar el camino de la vida eterna. o caminho da vida. Jesucristo dijo Jesus Cristo disse: que el camino de la vida o caminho da vida es angosto, é estreito, pero lo lleva a la vida eterna. mas leva a vida eterna. Él nos enseña Ele nos ensina que toda persona que toda pessoa que cree en Él que crê nele vivirá eternamente. viverá eternamente. En San Juan, Em São João, capítulo 5, no capítulo 5, verso 24 dice, no verso 24, diz: de cierto os digo, Na verdade, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene
vida eterna. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Y no vendrá a condenación, E não entrará em condenação, mas ha pasado de muerte a vida. mas passou da morte para a vida. No vendrá condenación. Não virá condenação, No va a ir al juicio final não virá juízo final. ante el trono de Jesucristo Diante do trono de Deus, para ser juzgado para ser julgado y echado al lago de fuego, e lançado no lago de fogo. que es la segunda muerte, É, não, sino senão que ha pasado que passou de muerte da morte a vida eterna. para a vida. Ahora esos son Agora, estes são los que creen en Él. aqueles que creem nele. El que no cree, Aquele que não crê, pues se queda en muerte. fica na morte. Cuando la persona cree Quando a pessoa crê, y lava sus pecados en la sangre de Cristo lava os seus pecados no sangue y recibe su espíritu, e recebe o seu ha pasado passou de muerte da morte a vida para a vida eterna. eterna. El que no cree E aquele que não crê ya es condenado já está condenado. porque no ha creído Porque não crê en el unigénito no unigênito de Dios, de Deus, en Jesucristo. em Jesus Cristo. Cristo dijo Cristo disse en San Juan, em São João, capítulo 6, capítulo 6, verso 39 al 40, do verso 39 ao 40. y esta es la voluntad del Padre, Esta é a vontade el que me envió, que me enviou. que todo aquel, que todo lo que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, sino que lo resucite en el día postrero. mas que o resucite no último dia. Ese es el mandamiento que recibió del Padre, Este é o mandamento que recebeu do Pai, nuestro Señor Jesucristo, do nosso Senhor Jesus, con relación com relação a todos los que el Padre le ha dado. a todos aqueles que o Pai lhe deu. ¿Y quiénes son esos que el Padre le ha dado? Quem são esses que o Pai lhe deu? Los que el Padre Celestial Os que o Pai Celestial escribió escreveu en el libro de la vida del Cordero, no livro da vida desde antes de la fundación del mundo. da nação. Esas son Estes las ovejas del Señor. são as ovelhas do Senhor. Esas son Estes são las ovejas as ovelhas que el Padre le ha dado a que Jesucristo. o Pai deu a Jesus Cristo. Y no se perderá ni una, E nenhuma se perderá, dice Jesucristo. disse Jesus Cristo. Y esta es la voluntad del que me dice, sino que lo resucite en el día postrero. Mas que o resucite no último dia. A todos los que han creído en Él, A todos os que creram nele, que han lavado sus pecados de la sangre de Cristo que lavaram seus pecados no y han recibido su espíritu, que receberam o seu Espírito. la promesa es A promessa é que si han muerto sus cuerpos físicos, que os seus corpos físicos morreram, serán resucitados ressuscitarão en cuerpos eternos em corpos eternos en el día postrero. no último dia. ¿Y cuál es el día postrero? Qual é o último dia? Es el séptimo milenio, É o sétimo dia, donde una nueva dispensación onde uma nova dispensação se entrelaza entrelaça-se con la dispensación que llega a su final. com a dispensação que chega ao seu final. Y ahí E aí, las bendiciones as bênçãos de Dios de Deus, para los hijos de Dios os filhos de Deus, en el día postrero, no último dia, que es que é el séptimo milenio, o sétimo milênio, estarán está siendo manifestadas. manifestando-se. Y ahí se abre E aí abre-se una nueva dispensación, uma nova la cual vamos a ver forma qual dentro de algunos momentos. dentro de alguns momentos. Sigue diciendo Jesús, Jesus segue dizendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenga vida eterna. tenha vida eterna. ¿Ven que no hay otra forma para tener vida eterna? Tem uma outra forma para ter vida eterna, Solamente creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. somente crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. Y Jesús dice, Jesus disse, y yo le resucitaré en el día postrero. eu o ressuscitarei no último dia. Así es que no hay ningún problema si la persona muere, E não há nenhum problema que ela morrer. porque lo que muere es el cuerpo físico. Porque aquilo que morre é o corpo físico. Pero el alma de esa persona Mas a alma dessa pessoa, y el espíritu de esa persona o espírito dessa pessoa, que ha recibido que recebe cuando creyó en Cristo, creu em Cristo, van al paraíso, vai ao paraíso. a la sexta dimensión a vivir. Essa é a dimensão que vive agora. Van a vivir Vai viver en ese cuerpo teofánico no corpo teofánico, que es parecido a nuestro cuerpo físico, parecido com o nosso corpo, pero de otra dimensión. que é de outra dimensão.
Y en el día postrero e no último dia, van a resucitar todas esas personas todas as pessoas ressuscitarão en un cuerpo em um corpo eterno eterno y estarán con nosotros e estarão conosco con ese cuerpo eterno com esse corpo eterno y nunca ya más morirán. e nunca jamais morrerão. Y eso está bueno. E isso está bom. Que el cuerpo eterno O corpo eterno lo obtengan solamente o tem somente los que han creído en Cristo. aqueles que creram em Cristo. Porque ¿para qué? Porque para quê? Un incrédulo quiere un cuerpo eterno. Quer um corpo eterno. Si en un cuerpo Se é um corpo temporal temporário, en el cual puede vivir no corpo de viver, de 70 a 100 años, para viver de 70 a 100 anos, la vida la dedica al pecado a vida dedicou ao pecado, y a los bienes materiales y a las cosas de este mundo, lo mismo haría con un cuerpo eterno. Por toda la eternidad estaría apartado de Dios. ¿Y para qué Dios quiere una persona viviendo eternamente en esa forma? Eso no sirve para nada delante de Dios. Solamente sirve esa persona para ser echada en el horno de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ser echado ahí como cizaña, como dijo Cristo en la parábola del trigo y de la cizaña. Por eso fue que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y a Eva. Para que el ser humano no pudiera vivir eternamente como pecador, sino que hicieran contacto con el árbol de la vida, que es Jesucristo, y lo recibieran como su Salvador, y así pudieran vivir eternamente, habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y obteniendo el nuevo nacimiento al recibir el Espíritu de Cristo. Y así vivir por toda la eternidad, no como pecadores, sino como personas que sirven a Dios todos los días de su vida, por toda la eternidad. Ahora pueden ver el por qué el ser humano fue sacado del huerto del Edén. Para que no viviera eternamente como un pecador. Porque ¿de qué le sirve al ser humano vivir eternamente como pecador? No le sirve de nada. Al único que le sería de beneficio sería el diablo. Porque podría usar eternamente muchas personas. Pero ni el diablo va a vivir eternamente tampoco. Así es que los días de todos los pecadores y del mismo diablo son contados por Dios. Y Dios sabe cuántos días le quedan al diablo y al resto de los pecadores, al resto de los seres humanos que no vivirán eternamente. Ahora podemos ver que Dios ha colocado dispensaciones en su programa. Veamos, luego de la dispensación del gobierno humano, de la cual Noé fue su mensajero, veamos la cuarta dispensación. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. Y su mensajero fue el profeta y patriarca Abraham, el padre de la fe. Luego la quinta dispensación es la dispensación de la ley, de la cual el profeta Moisés fue su mensajero. Ustedes pueden ver el trato de Dios con el ser humano en cada dispensación.
Y el ser humano o ser humano tiene que acogerse tem que se atender al programa de Dios ao programa de Deus correspondiente correspondente a la dispensación à dispensação vigente vigente en ese tiempo. desse tempo. Ahora, cuando llegan los entrelaces, Quando chega os relacionamentos, hay una bendición grande para los seres humanos. há uma grande bênção para os seres humanos. Y es que reciben la bendición E é receber a bênção de la dispensación que está terminando. da dispensação que está terminando Y reciben la bendición e receber a bênção de la dispensación que está comenzando. da dispensação que está começando. Reciben un doble beneficio Recebem duplo benefício. y conocen a Dios. Conhecem Y el programa de Dios o programa de Deus de la dispensación da dispensação que está terminando y de la dispensación que está comenzando, que se está entrelazando. Esto lo pueden comprender. Esto de los entrelaces, los que han visto a los carpinteros colocando una pared de tablas, que comienzan a colocar las tablas, algunos de arriba hacia abajo y otros de abajo hacia arriba. Pero tienen que hacerlo. Si lo hacen de abajo hacia arriba, colocan la primera tabla y esa tabla es más finita aquí que lo que es en el resto de ella. Y luego la otra tiene una apertura o un espacio que encaja con esta parte. Y así sigue montando tablas. Y cuando la persona mira de adentro hacia afuera, no le entra claridad dentro de la casa, ni tampoco entra la lluvia, a menos que el carpintero haya sido un mal carpintero y no haya escogido buenas tablas o no haya montado bien las tablas. Y vean ustedes, miran ustedes hacia afuera, no ven nada. Y de afuera, ni entra lluvia, ni entra claridad, ni tampoco nadie puede estar mirando de afuera para adentro. Si alguien quiere mirar hacia adentro, hay una puerta, toca la puerta y se le abre la puerta, entra y ve a las personas que están dentro. Siempre hay que entrar por la puerta. Y ahora podemos ver que las dispensaciones se entrelazan así, en esa forma. Como se entrelaza las tablas en una pared de una casa. Ahora hay también construcciones que se hacen con paneles o con concreto y ahí no se ve el entrelace. Ahora Dios está construyendo en una forma en que hay esos entrelaces. Hay entrelaces de una dispensación con otra y hay entrelaces de una edad con otra edad. Porque en las dispensaciones encontramos edades. Y en esas edades hay mensajeros menores. Menores al mensajero de la dispensación. Y están sujetos al mensajero de esa dispensación.
Y Dios vigila por esas edades también. Esos mensajeros son enviados por Dios. La dispensación de la ley tuvo un mensajero dispensacional que fue Moisés. El mensajero dispensacional es el instrumento mayor que Dios tiene en esa dispensación. La manifestación mayor de Dios para esa dispensación viene por medio de ese mensajero. No hay ningún mensajero que tenga una manifestación mayor que un mensajero dispensacional. Y Dios, ¿saben cuántos mensajeros dispensacionales tiene? Solamente 7. 7 mensajeros dispensacionales. Cualquier persona podría decir. Y tan poquitos Dios consiguió. Con esos es suficiente. Con esos da. Ahora no decimos que da y sobra, sino que da la medida completa para todo el programa de Dios. El quinto mensajero dispensacional fue ¿quién? Moisés. El primero fue ¿quién? Adán. El segundo, Set. El tercero, Noé. El cuarto, Abraham. El quinto, Moisés. La sexta dispensación es la dispensación de la gracia. Y su mensajero es nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús. Juan el Bautista, aun siendo un mensajero tan importante, fue un mensajero de una edad. La séptima edad de la dispensación del reino. Porque la dispensación del reino tuvo 7 edades. Y Juan el Bautista fue el último de la dispensación de la ley. Y luego vino Jesús, un mensajero dispensacional. Y por eso es el mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Y ven ustedes, siendo el mensajero de la sexta dispensación, es el mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Porque la piedra angular es la venida del Señor. Y estaba cumpliéndose allí la venida del Señor en la edad de la piedra angular. Por eso es la edad de la piedra angular para aquel tiempo. La edad de la piedra no cortada de manos. Luego de la dispensación de la ley, al final de ella, miren ustedes, está el profeta de la dispensación de la ley, Juan el Bautista, que no es un profeta dispensacional, pero es el último de la dispensación de la ley. Luego, estando vivo Juan el Bautista, aparece Jesús, un mensajero dispensacional.
mayor maior que Juan el Bautista. que João Batista. Y es el mayor Esse é o maior de todos los profetas. de todos os profetas. Y ahora E agora, encontramos encontramos que Juan estaba correcto que João estava cuando decía, quando dizia, después de mí viene uno depois de mim tem mayor que yo, maior del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es antes que yo. ele é antes do que eu. Y habla acerca de Jesús de una forma grande, pues está anunciando un mensajero dispensacional para aparecer en el entrelace de la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Siempre hay un entrelace cuando aparece el mensajero de la nueva dispensación. Y aparece en la escena estando el último mensajero de la dispensación anterior. Ahora miren ustedes cómo en el tiempo de Jesús y Juan estaban dos poderosos profetas allí. Ali estavam dois poderosos profetas. Pero Jesús Mas Jesus dijo, disse: ustedes quisieron caminar a su luz, a la luz de Juan. Juan era antorcha que ardía. vocês quiseram caminhar a sua luz, a luz de João era a chama que ardia, Una lámpara encendida, uma lâmpada alumbrando. grande. Y ustedes quisieron caminar a su luz. Vocês quiseram caminhar a sua luz. Mas yo tengo mayor testimonio que él. Mas eu tenho maior testemunho que ele. Jesús tenía más luz. Jesus tinha mais luz. Por eso él dijo, Por isso ele disse: yo soy la luz del mundo. eu sou a luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Terá a luz da vida. Y Jesús, estando presente, Estando presente, y Juan estando presente, João estando presente, algunos discípulos de Juan el Bautista alguns discípulos de João Batista siguieron a Jesús, seguiram Jesus. dejaron a Juan, Deixaram João, pero no dejaron a Juan mas não deixaram João, porque estaban enojados por Juan, porque estavam aborrecidos. sino porque Juan les había dicho que después de él vendría uno mayor que él. E o maior do que ele. Y San Pablo dice São Paulo diz: que Juan bautizó con agua, João batizou com água, diciéndole al pueblo dizendo ao povo que creyeran que cresce en aquel aquele que vendría que viria después de él. após ele. Eso está Isso está en el libro de los Hechos, no livro dos Atos, capítulo 19, capítulo 19, verso 1 en adelante. do verso 1 em diante. Esto fue cuando se encontró con unos discípulos del precursor Isso foi quando encontrou-se com os discípulos del precursor Juan el Bautista. do professor João Batista. Dice, Diz: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, les dijo, disse: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Y ellos le dijeron, E eles disseram: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Entonces dijo, Perguntou-lhes então: ¿en qué pues fuisteis bautizados? em que sois batizados então? Ellos dijeron, E eles disseram: en el bautismo de Juan. no batismo de João. Dijo Pablo, Mas Paulo disse: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, certamente João batizou com batismo do arrependimento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. dizendo ao povo que cresce no que após ele é. Esto es, Isso é, en Jesús el Cristo. em Jesus Cristo.
Ahora ven ustedes como todas las personas que habían creído en Juan el Bautista estaban llamados a creer en el Señor Jesucristo. Todos estaban llamados a creer en el precursor. Los que habían creído en el precursor. Juan el apóstol y también Andrés, el hermano de Pedro, cuando escucharon que Juan dijo de Jesús que era el Cristo, siguieron a Jesús. Eso está en el capítulo 13, verso 22 en adelante de San Juan. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos. Vamos a ver. Vamos a leer un pasaje antes de ese. Dice el siguiente, capítulo 1, verso 35 en adelante. Vamos a leer primero. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahí tenemos a discípulos de Juan el Bautista siguiendo a Jesús. Discípulos del precursor siguiendo al precursor. Y ahora el otro pasaje de San Juan capítulo 3, verso 22 en adelante. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían a él y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Ahora miren aquí cómo ellos le dicen. Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Jesús primero estaba con Juan. Aparece como un discípulo de Juan. Y después, él comienza su ministerio y ahora está bautizando. Ahora vean ustedes. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino
que soy enviado delante de él. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. El que tiene la esposa es el esposo, Aquele que tem esposa é o esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, mas o amigo esposo que lhe assiste e o ouve, se goza grandemente de la voz del esposo. alegra-se muito com a voz do esposo. Así pues, Assim pois, este mi gozo está cumplido. já este meu gozo está cumprido. Es necesario que él crezca, É necessário que ele cresça, pero que yo mengüe. e que eu diminua. Le está diciendo a ellos Estava dizendo isso. que el misterio de él, E o ministério dele, de Juan, de João, va a menguar. estava minguando. Y el misterio de Jesús E o ministério de Jesus va a crecer ia crescer cada día más. cada dia mais. Juan el Bautista João Batista es como el sol de la tarde, é como o sol da tarde, que va menguando. que vai minguando. Le conviene al sol Convém ao sol menguar minguar en la tarde. pela tarde. ¿Para qué? Para quê? Para que el sol de la mañana Para que o sol da manhã crezca. cresça. Si no mengua el sol de la tarde, E não mingua o sol da tarde. no puede haber un nuevo amanecer. Não poderá haver um novo No puede venir un nuevo día. dia, não poderá ter. Y no puede venir Não poderá ter la luz del sol de la mañana luz do sol da resplandeciendo y trayendo bendición trazendo bem para los seres humanos. para os seres humanos. Y así es E assim é en lo espiritual. espiritualmente. La escritura dice, A Escritura diz, para el tiempo final, para o tempo final, a los que temen mi nombre, aos que temem o meu nome, nacerá nascerá el sol de justicia. o sol da justiça. El sol de justicia naciendo O sol da justiça nascendo. no es el precursor, Não é o precursor, es el precursado. é o precursado. Es la venida del Señor, É a vinda do Senhor, la venida de aquel a vinda daquele que que está prometido está prometido para aparecer para aparecer en la mañana pela manhã, de un nuevo día milenial novo dia, y de un nuevo día dispensacional. novo dia dispensacional. Así fue allá, Assim foi lá, 2000 años atrás, há 2000 anos, con la primera venida de Cristo. primeira vinda de Cristo. Allí estaba apareciendo Estava aparecendo la luz del mundo, a luz do el sol de justicia, sol da justiça. nuestro amado Señor Jesucristo, Amado Senhor, en el comienzo de un nuevo día milenial. novo dia de Estaba comenzando estava começando el quinto milenio o quinto milénio. y encontramos E encontramos que en los primeros 33 años del quinto milenio, os primeiros 33 anos do quinto milénio, Jesucristo Jesus tuvo su ministerio de 3 años y medio. Allí estaba estava el sol de justicia sol resplandeciendo resplandecendo. en una nueva dispensación que se estaba entrelazando, Dispensação que estava se entrelaçando. un nuevo día dispensacional Novo dia de dispensação. que se estaba entrelazando Estava se entrelaçando con la dispensación de la ley. com a dispensação da lei. Ese nuevo día dispensacional Novo dia de dispensação. que se estaba entrelazando Estava entrelaçando. era la dispensación Era a dispensação o nuevo día de la dispensación de la gracia. ou o novo dia da dispensação da lei. Ahora vean Agora vejam cómo están conectadas como estão conectadas las dispensaciones. as dispensações. Ninguna dispensación Nenhuma dispensação está aislada completamente de la anterior, está completamente guiada da dispensação anterior. ni tampoco de la próxima. Quedan entrelazadas unas con las otras. Por eso ustedes podrán ver que el Dios de la primera dispensación es el Dios de la segunda dispensación y es el Dios de la tercera dispensación y es el Dios de la cuarta dispensación y es el Dios
de la quinta dispensación. Y es el Dios de la sexta dispensación. Y será el Dios de la séptima. También es el Dios de la séptima dispensación. Y miren ustedes otra cosa. El Dios del primer mensajero, del mensajero de la primera dispensación, el Dios de Adán, es el Dios del segundo mensajero dispensacional. Es el Dios de Seth. Y también es el Dios del tercer profeta dispensacional. Es el Dios de Noé. Y también es el Dios del cuarto mensajero dispensacional. Es el Dios de Abraham. Y también es el Dios del quinto mensajero dispensacional, de Moisés. Y también es el Dios del sexto mensajero dispensacional, de Jesús. Y también es el Dios del séptimo mensajero dispensacional, el mismo Dios, de dispensación en dispensación, manifestándose de mensajero dispensacional, de un mensajero dispensacional a otro mensajero dispensacional, trayendo su palabra para esa dispensación a la cual es enviado. Ahora podemos ver la causa por la cual cada mensajero dispensacional en su mensaje usa la palabra que Dios habló en otras dispensaciones pasadas por los profetas de dispensaciones pasadas, y también de mensajeros de edades correspondientes a esas dispensaciones. Y trae más luz acerca de lo que fue hablado en otras edades y en otras dispensaciones. Y así se va moviendo todo el programa divino, de una dispensación a otra nueva dispensación. Ahora veamos la sexta dispensación, de la cual Jesús es su mensajero. Encontramos que Él llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y todo el programa divino correspondiente a esa dispensación lo estableció Dios por medio de Jesucristo. Y encontramos que envió su Espíritu Santo para todos los creyentes en Él, para producir el nuevo nacimiento. Y para el tiempo final, encontramos que millones de seres humanos han obtenido ese nuevo nacimiento a través de todas esas etapas de la dispensación de la gracia. Y nosotros que vivimos en este tiempo, que estamos en este entrelace, donde se entrelaza la séptima dispensación con la dispensación de la gracia, recibimos los beneficios, las bendiciones de la dispensación de la gracia, recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Y así obtenemos el nuevo nacimiento. Y luego, en el entrelace, pasamos a la dispensación del reino, en donde vamos a obtener el nuevo cuerpo, porque el nuevo cuerpo es para la dispensación del reino. Es para las personas que de la dispensación de la gracia
serán trasladados a la dispensación del reino en el día postrero, que es el séptimo milenio. Y por eso los escogidos de Dios del día postrero reciben los beneficios de la dispensación de la gracia, creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así naciendo de nuevo, naciendo en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, y así siendo sellados con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, para en el día postrero, en el séptimo milenio, y en la dispensación del reino, en ese entrelace, a obtener el cuerpo eterno. Los muertos en Cristo recibirán la resurrección en cuerpos eternos, y nosotros seremos transformados y recibiremos también el cuerpo eterno. Eso es para este entrelace, y todavía estamos en este entrelace. Ahora, ¿cuál es la séptima dispensación? Es la dispensación del reino para el séptimo milenio. Durante el séptimo milenio, la dispensación del reino será la que estará vigente y en la cual estará todo el programa divino llevándose a cabo. Y en esa dispensación es que Dios estará obrando. El reino milenial de Cristo corresponde a la séptima dispensación. Y el mensaje de la dispensación del reino es el evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y el mensajero de la dispensación del reino es el ángel del Señor Jesucristo. Y así como Cristo, el ángel del pacto, estuvo manifestado en cada mensajero dispensacional, en el día postrero estará manifestado en su ángel mensajero de la dispensación del reino, y estará usándolo, y por medio de él estará manifestándose el mismo Espíritu de Jesucristo que había estado en los profetas del Antiguo Testamento y que había estado en Jesús, manifestado en toda su plenitud en el día postrero, en la dispensación del reino. En ese entrelace estará en el profeta mensajero de la dispensación del reino, que es el ángel del Señor Jesucristo, que viene en el día postrero predicando el evangelio del reino, predicando el mensaje de la dispensación del reino y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Estamos viviendo en ese entrelace. Siempre que hay un entrelace, hay personas que no comprenden, no entienden lo que son las dispensaciones y el final de una dispensación y el comienzo de una nueva dispensación. No entienden que hay un entrelace, y en ese entrelace los que se quedan en la dispensación pasada critican a los que pasan a una nueva dispensación. Criticaron a Jesús y a sus discípulos, los que se quedaron en la dispensación de la ley. Y no solamente eso, persiguieron a Jesús y pidieron la muerte de Jesús. Esos fueron
los judíos os judeus que se hicieron enemigos de Jesús, tornaram-se inimigos de Jesus, incluyendo al sumo pontífice, incluindo o sumo pontífice, lamentablemente, lamentavelmente, e incluyendo incluindo a la mayor parte a maior parte del concilio de la religión hebrea, do concílio da religião llamado el concilio del Sanedrín, chamado concílio do Sinédrio, compuesto por 70 hombres sabios, composto por 70 homens sábios, sabios en asuntos religiosos, sábios em assuntos religiosos, sabios en los asuntos de la religión hebrea. sábios com relação aos assuntos da religião hebraica. Tenían sus doctorados en teología, Tinham seus doutorados em teologia, doctores en divinidad, doutorados em divindade, pero Cristo dijo, mas Cristo disse, dándole gracias al Padre, agradecendo ao Pai, en el capítulo 11 no capítulo 11, de San Mateo, de São Mateus, verso 25 al 27, versos 25 ao 27. en aquel tiempo, Naquele tempo, respondiendo Jesús dijo, respondendo Jesus disse, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, y las revelaste a los niños. e as revelaste aos pequeninos. ¿Y qué cosas estaban escondidas de los sabios y entendidos? Que coisas estavam escondidas dos sábios e dos pequeninos? De aquellos teólogos Daqueles teólogos y doctores en divinidad de la religión hebrea, e doutores em divindade da religião hebraica, y estaban abiertas a aquellas personas sencillas. que estavam abertas a aquelas pessoas simples, La primera venida de Cristo, a primeira vinda de Cristo, la venida a vinda del Cordero de Dios, Jesucristo, para quitar el pecado del mundo. La venida del Señor, a vinda do Senhor, que tanto había sido anunciada e tanto foi anunciada por los profetas pelos profetas y también e também por los doctores pelos doutores en teología de aquel tiempo de teologia y de otros tiempos, de outros tempos, y por los rabinos y por el sumo sacerdote. Ahora estaba cumplido allí estava cumprida, y era un misterio. era um mistério, No lo podían comprender, não podiam compreender, pero por revelación divina, por revelação divina, las personas sencillas pessoas simples estaban viendo estavam vendo que Jesús de Nazaret Jesus de Nazaré, era el cumplimiento de la venida del Mesías. a vinda do Messias, Se estaba cumpliendo estava cumprindo la venida del Mesías, a vinda do del rey de Israel, rei de Israel, en un joven carpintero de Nazaret. jovem carpinteiro de Y eso era algo inconcebible Isso era algo inconcebível para la religión hebrea. para a religião, Era algo inconcebible era inconcebível para el sumo sacerdote. para os sumos sacerdotes, Era una herejía era uma heresia para ellos, para eles, pero para Dios mas para Deus era la cosa más grande. era a maior Era el cumplimiento de la venida del Mesías. a vinda do Messias. Miren, a todos los creyentes Olha, todos os crentes en Jesucristo em Jesus Cristo le decían diziam que estaban en un camino de herejía. eles estavam no caminho herético, Pero vean, mas Deus lo que para aquellas personas era un camino de herejía, era era um caminho, el camino de la vida eterna. era um caminho para a vida eterna, Y era la verdad divina. e era a verdade divina. Y ahora entre los gentiles E agora entre os gentios se sabe se sabe que lo que aquellos dijeron que era una herejía que aquilo que eles disseram que era uma heresia, y que era un camino de herejía, era um caminho de heresia, era la verdad de Dios, era a verdade de Deus, siendo revelada sendo revelada a los niños, aos o sea, a las personas que no tenían esos doctorados en la teología em teologia de la religión hebrea. e na religião hebraica. Ahora miren cómo Agora vejam como es Dios é Deus el que por su amor, aquele que por seu amor, misericordia misericórdia y por su elección e por sua eleição revela a quien él quiere revela a quem ele quer, lo que él está haciendo aquilo que ele está en cada dispensación. em cada dispensação. Y en esos entrelaces, Esses vínculos, lo que Dios está haciendo siempre es o que sempre Deus está fazendo enviando un profeta enviando a dispensacional dispensação, con un mensaje dispensacional uma mensagem dispensacional, y está llamando al pueblo e está chamando o povo para ser colocados para serem colocados en una nueva em dispensación. uma nova dispensação, Porque el juicio divino porque o juízo divino viene vem para los que están para os que estão en la dispensación na dispensação que ha llegado a su final. que chegou ao
Y para escapar hay que pasar a la nueva dispensación con el mensajero de la nueva dispensación. No hay otra forma. Los que se quedaron en el tiempo de Noé con sus religiones, hubo muchas, como las hay en nuestro tiempo, perecieron. Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, dice que será como en los días de Noé, que no conocieron. ¿Qué no conocieron? El programa divino. No sabían, no conocían estas cosas de las dispensaciones, ni de profetas dispensacionales. Pero Dios, en su programa, tiene dispensaciones, y tiene profetas dispensacionales, y tiene mensajes dispensacionales, y siempre tiene en la tierra un pueblo que creerá y seguirá ese profeta y ese mensaje, y son los que escapan del juicio divino que ha de venir. Ahora podemos ver lo que son las dispensaciones. Son lapsos de tiempo en el programa divino en el cual Dios trata con el ser humano y lleva a cabo un programa en ese tiempo y envía un profeta y un mensaje dispensacional y un profeta dispensacional, y solamente tiene 7 dispensaciones y 7 profetas dispensacionales y 7 mensajes dispensacionales. Y para el día postrero, para el séptimo milenio, tiene que estar en la tierra el profeta de la séptima dispensación, el profeta de la dispensación del reino, y tiene que entrelazarse con la dispensación de la gracia. Y su mensaje, el mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la dispensación del reino, tiene que entrelazarse con el mensaje de la dispensación de la gracia. Y así es como se hace un cambio de dispensación. Es Dios el que lo hace. Y para eso, Él tiene un profeta dispensacional, siempre con un mensaje dispensacional, y tiene un pueblo que hace el cambio. Un pueblo que está ordenado para pasar de una dispensación a otra dispensación. Ese es el pueblo que ve, que entiende y recibe a ese profeta y su mensaje, y se encuentra en ese entrelace, pasando de una dispensación a otra dispensación. Ese es el pueblo que obtiene el conocimiento de ambas dispensaciones y de ambos mensajes, del mensaje de la dispensación que está llegando a su final y recibe sus beneficios, y de la dispensación que está comenzando y su mensaje y recibe sus beneficios también. Y luego, cuando termina por completo la dispensación que estaba finalizando, esas personas se encuentran en una nueva dispensación con las bendiciones de Dios. Así será para todos los escogidos de Dios de este día postrero, que estarán escuchando la gran voz de trompeta, que es la trompeta final, que es el mensaje del evangelio del reino. Y así estaremos durante todo el reino milenial con Cristo y su mensaje del evangelio del reino. Y con nosotros estarán los santos de las edades pasadas que estuvieron en la dispensación de la gracia. Y para estar en la dispensación del reino y recibir el mensaje del evangelio del reino,
tienen que resucitar para estar con nosotros en el glorioso reino milenial de Cristo. O sea que ellos también reciben el mensaje y el mensajero de la dispensación del reino. Cualquier persona puede decir o pensar que la iglesia del Señor Jesucristo nunca recibirá el mensaje del evangelio del reino. Entonces nunca podrá pasar al glorioso reino milenial de Cristo. Porque el reino milenial de Cristo es en la dispensación del reino y el único mensaje que habrá allí es el evangelio del reino. Ese será el mensaje vigente. Ahora, eso no quiere decir que no habrá conocimiento de los mensajes anteriores de dispensaciones anteriores. Todos esos mensajes los conoceremos durante el reino milenial. Pero el mensaje que estará vigente será el mensaje del evangelio del reino. Ahora podemos ver el misterio de las dispensaciones. Y ahora podemos ver el tiempo en que estamos viviendo. Tiempo de entrelace, donde está finalizando la dispensación de la gracia y está comenzando la dispensación del reino. Está entrelazándose una dispensación con otra. Luego dejará de correr la dispensación de la gracia y continuará sola la dispensación del reino. Hemos visto el misterio de las dispensaciones. Somos privilegiados nosotros en vivir en este tiempo de entrelace dispensacional. Y así estar escuchando el misterio de las dispensaciones y de estos entrelaces de las dispensaciones. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del misterio de las dispensaciones. Ya todos sabemos cuántas dispensaciones hay en el programa divino. ¿Cuántas son? 7 dispensaciones. ¿Y cuántos mensajeros dispensacionales hay? 7 mensajeros dispensacionales. ¿Y cuántos mensajes dispensacionales hay? 7 mensajes dispensacionales. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio del misterio de las dispensaciones. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Estaremos mañana y pasado mañana en los lugares que Jan les va a decir. ¿Cuántos saben dónde será? Yo soy el único que no sé. Pero Jan me va a decir dónde son, porque me dijeron así a la ligera, pero como no me lo dieron por escrito, pues no recuerdo ahora. Por lo tanto, Jan les dirá cuáles son esos lugares. Para todos aquellos que estén cerca de esos lugares y deseen ir, puedan estar allí. Allí vamos a estar hablando sobre los temas que Jan también les va a decir.
Sí, lo sabe, si no, los buscamos por ahí. Así es que vamos a ver en estos días todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y ver cómo agarrar esas bendiciones con la poderosa mano de la fe. Fe desde lo profundo de nuestra alma para agarrar esas promesas, esas bendiciones de Dios, que son para quienes, para todos ustedes y para mí también. Que Dios les bendiga y pasen buenas noches.